pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía Palabra de Dios. Voy a hacer un paréntesis del estudio de Filipenses que venimos trayendo. Ya vimos la introducción y eso ya veíamos el prefacio, versículos 1 y 2 de Filipenses, pero voy a hacer un paréntesis porque quiero compartir acerca hoy del principio del diezmo. Amén. Por él le dolió mucho el bolsillo. El principio del diezmo. ¿Sabe, hermanos? El domingo pasado predicábamos acerca de ser siervos de Jesucristo, ¿verdad? Con el prefacio. El jueves veíamos y que solamente una persona es sierva puede ser sierva, servir a Cristo, ser esclavo de Cristo, obviamente cuando es regenerada. Si no es regenerada no puede. Y el jueves veíamos, hermanos, ya comenzamos a mirar Éxodo capítulo 20 versículos, veíamos los primeros 3 versículos, que la razón por la cual el Señor comienza y nos dice el primer mandamiento, no tener dioses ajenos delante de mí, se lo dice a Israel porque Él lo sacó de Egipto. Yo decía, ¿quién puede cumplir entonces los 10 mandamientos ahora? ¿Quién puede cumplir no tener dioses ajenos delante de Él? Solamente el que es regenerado. Y eso cala con lo que yo voy a compartir hoy acerca del principio del diezmo, porque obviamente solamente puede entender esto una persona que es regenerada. Yo le dije a mi esposa, yo voy a tratar de no predicar hoy, quiero es como enseñar mejor. Cuando yo predico me emociono demasiado. Entonces, antes yo quiero hablar de que es cierto, hermanos, que existe un abuso sobre el tema del diezmo y que hay pastores que se han enriquecido con ello y están comercializando con el diezmo, con el dar. Eso es cierto y usted lo ve, eso no se puede tapar, pero ese hecho no indica que no sea bíblico. Esta semana yo hablaba con alguien por el Facebook y impresionante cómo la gente piensa, pero yo siempre digo, el hecho de que haya gente que abuse cierta ley, hay otros que no. Amén. Y eso cabala para todo. Ese es un extremo. El otro extremo que tenemos es que hay una desinformación gracias a las redes sociales del mismo tema del diezmo y se van al otro extremo y muchos aprovechan esto y se sienten libres cuando leen todo esto para no diezmar. Entonces lo que yo quiero mostrar acá es que hay dos extremos y ambos son igualmente peligrosos. Uno, las iglesias modernas en su gran mayoría, con todos estos pastores que se han levantado, que hacen un sobreénfasis sobre el diezmo y lo tienen bajo una maldición y bajo que si no diezma se les cierran los cielos y malinterpretan Malaquías 3:10. Entonces ese es un abuso. Pero está el otro lado de otras personas que anulan totalmente el diezmo y dicen que no está en el nuevo pacto, y que no hay que diezmar en el nuevo pacto y que solamente hay que ofrendar en el nuevo pacto. Pero hermanos, la manera como ellos lo dicen, porque yo le decía a mi esposa, yo hoy esta semana estuve mirando como, por lo menos vi 7 páginas, 7 artículos de toda esta gente que habla. Mi esposa me decía, ¿y para qué lee eso? Yo le mostraba, mira lo que dice ¿y para qué lee eso? Me decía, creo que era el viernes, le decía, ¿para qué? Pues porque yo quiero aprender el otro lado. ¿Por qué lo niegan? ¿Por qué dicen que no? Y la verdad tengo que decirle, hay gente que no conoce las escrituras y están en lo mismo que el otro. Los de acá abusan el diezmo, manipulan el dar con mentiras y engaños, pero los que están en contra hacen lo mismo, se van al otro lado y manipulan y engañan de una manera que no es bíblica.
Entonces es la razón por la cual yo quiero hablar hoy del principio del diezmo con mucho cuidado, obviamente, que es lo que quiero que miremos en esta mañana. Así que tengo 4 puntos en este estudio. Yo voy a comenzar por lo elemental, y es que todo es de Dios. Usted conoce las citas, el que está anotando, el Salmo 24:1 dice: de Dios es la tierra y su plenitud y todo lo que en ellos hay. Salmo 24:1 y otro texto también. De Dios es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. O sea, todo es de Dios. En Romanos 11:36, que usted lo conoce, dice: de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Note, de Dios, por Dios y para Dios son todas las cosas. Hermano, todo es de Dios. Amén. Todo es de Dios. En el Nuevo Testamento, entonces, tenemos unos pasajes donde nos dice que si todo es de Dios, nosotros no tenemos nada, y que si hemos recibido algo, si tenemos algo, es una gracia que Dios nos dio. Usted conoce Jesucristo en Mateo 18, que está anotando Mateo 18, al final de ese versículo, cuando Él les dice: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, y sanen enfermos, limpien leprosos y todo, lleven el Evangelio, dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Como todo lo que nosotros tenemos es dado por Dios, y nos lo dio ¿cómo? De gracia. ¿Qué es eso? No había nada en mí para Dios darme algo, sino que Dios me lo dio por pura gracia. Entonces dice Cristo: si usted lo recibió de gracia, ¿cómo va a dar? De gracia. Y en Primera de Corintios 4:7, después lo busca. Primera de Corintios 4:7, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: bueno, ¿qué acaso usted recibió? O sea, lo que tienen, ¿por qué te vanaglorías si lo que tiene tú lo recibiste? Mejor miremoslo, es que ese texto me llama la atención. Primera de Corintios 4:7, mejor leámoslo, porque quiero ver bien una parte ahí. Primera de Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Ve? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, ¿qué tienes? Le dice iglesia de Corinto, que no hayas recibido. En otras palabras, todo lo que la iglesia de Corinto tiene, lo recibió. ¿Quién te distingue? O sea, ellos se creían: ¿qué te crees? ¿Te crees mucha cosa? Obviamente que ahí está hablando porque ellos tenían todos los dones, y ellos abusaban de los dones. ¿Pero qué tienes? ¿Qué te crees? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, en otras palabras, ¿acaso no entiendes que lo que tienes lo recibiste de Dios? Y si lo tienes, ¿por qué te vanaglorías tú como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, yo no lo recibí, yo me lo gané, yo lo conseguí. Que eso es lo que mucha gente cree, que ellos se ganan las cosas. Y la Biblia claramente nos da a entender que nosotros no nos ganamos nada. Y hablando de que todo es de Dios, cuando se iba a construir el templo de Jerusalén, Salomón lo construye, pero David reúne un dinero y él le dice a toda la nación que den para construir ese templo como una ofrenda. Entonces después lo busquen, Primera de Crónicas 29:14, porque yo no tengo otras citas que quiero que vayamos. Primera de Corintios 29:14, aquella palabra, David dice: Señor, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para haber contribuido voluntariamente a ti? Y luego mírenlo cómo termina ese versículo: porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. David está diciendo: yo pude ofrendar para la construcción del templo,
Mi pueblo pudo ofrendar para la construcción del templo, y un templo que costó millones. Pero el pueblo dio. Y David fue el primero en dar. Y David dice, además de eso tengo un tesoro guardado, lo voy a sacar y propongo todo. Así que cuando Salomón viene a construir el templo, después tenía ya todos los materiales. Pero lo que me llama la atención es que David dice, todo lo que hemos dado para la construcción del templo es tuyo. Es tuyo. Así que, Señor, de lo recibido de tu mano, te damos. Entonces, mucha gente que está en contra del diezmo. Ahora, como dice el pastor Miguel Núñez, y es impresionante, porque yo estoy hablando con alguien así, veía eso. Yo le preguntaba a alguien, ¿usted está en contra del diezmo porque usted quiere dar más? ¿O porque quiere dar menos o no quiere dar nada? Y se enojó conmigo. Y según lo que él me dio a entender, yo creo que ni se congrega ni tiene iglesia. Porque según él, no deben haber pastores trabajando a tiempo completo. Me mandó a trabajar secularmente. Y aunque yo le muestro por la escritura de que este es mi trabajo, él no lo podía ver así. Yo le decía a mi esposa ayer, es interesante, pero una persona estudia en una universidad, digamos, un tema, es un matemático, es un filósofo o un literato, ¿no? Y él tiene su profesión y él va y la ejerce, o sea, él va y enseña en un colegio o en una universidad o da cátedra por ahí y se profesiona y va por el mundo dando conferencias. ¿Y cuánto no le pagan por hacerlo? Y Dios en su misericordia permite que también hayan personas como el caso mío, que nos preparemos, que estudiemos para enseñar lo mejor que es la bendita palabra de Dios. Y algunos dicen que vaya a trabajar, no lo ven como un trabajo. Hay gente que no conoce la escritura verdaderamente. Entonces, número uno, todo es de Dios. Ahora la gran pregunta es, ¿el diezmo de quién es? Sería mi segundo punto. El diezmo es de Dios. Quise separarlo porque hay mucho texto y ahí sí quiero que vayamos. En primer lugar, quise que viéramos que todo es de Dios, obviamente incluyendo el diezmo, pero ahora específicamente, punto número 2, porque tengo 4 puntos, el diezmo es de Dios. Y vamos a ir ahora sí, Levítico 27. Vamos a este estudio que Dios me permitió hacer, es un estudio, obviamente no es exhaustivo porque se necesita mucho tiempo para hablar de este tema y es muy dispendioso, pero por lo menos vamos a mirar estos puntos. Levítico 27, 30. Levítico 27, 30. Miren lo que dice. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. ¿De quién es el diezmo? De Jehová es. A ver, o sea que yo tengo que llevar el diezmo a Dios. ¿Dónde está? A ver, él dice, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. La palabra dedicada ahí es separada, apartada para Dios, cosa dedicada a Jehová. Bueno, voy aclarando algunos conceptos aquí. La gente que se opone dice el diezmo de la tierra, fruto, no dice dinero. Esa es la primera contra, ¿no? Si va a diezmar, diezme especies, no dinero. Bueno, no averigüé cuánto vale una carga de café, pero estos días, creo que era el 23, 22 de diciembre, mi esposa habló con su hermano. ¿Y dónde está? ¿No? Estamos acá. ¿Cómo se llama eso? Bueno, la iglesia católica tiene. Es que están haciendo, estamos llevando los diezmos, las primicias de todo el año, los diezmos. Entonces mi cuñado obviamente tiene una finca cafetera, la verdad no sé cuántas cargas coge y se me olvidó averiguar cuánto vale una carga de café. Pero ellos sacan el diezmo. ¿Qué quiere decir? Si mi cuñado, por decir algo, ¿no? Una vez al año lo hace. Por eso más adelante va a encontrar una vez al año. ¿Diezmaban? ¿Cuánto diezmaban en el Antiguo Testamento? Una vez al año. Entonces vamos a ver, ¿qué hacía mi cuñado? Suponiendo que mi cuñado cogiera 100 cargas de café, ¿cuántas llevaba al sacerdote?
10 cargas. ¿Cuántas veces lo llevaba? Una vez al año. ¿Usted coge café? Mi cuñado lo puede hacer y lo hace en la finca. ¿Usted lo puede hacer? No, porque usted tiene una economía diferente. No, pero es que es cada año, porque es que cada año cosechaban. Pero la gente se pega de estas cosas. Pues sigamos aquí. Dice que de Jehová es y cosa dedicada a Jehová. Vamos a ver para qué. Y mire, el 31 es grave. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. ¿Qué quiere decir? O sea, si alguien no diezma ese año, se quedó con él, entonces dice que al otro año, cuando le vaya a diezmar, tiene que diezmar la quinta parte, o sea, tiene que dar el 20%. O sea, tiene que llevar el diezmo más el 20% de intereses. Así estaba establecido aquí en la ley. 32. Y todo diezmo, todo. Ahora, ¿por qué dice todo diezmo? Hay otros textos que dicen los diezmos, porque eran 3 diezmos, hermanos. Siempre que la gente habla del diezmo, cree que es el 10%. Bueno, la palabra diezmo es la 10ª parte. Entonces, pero habían 3 diezmos. 3 diezmos. Un diezmo específicamente, lo vamos a ver más adelante, creo que ahí está, que es el consagrado a Jehová, era para sacerdotes. Había otro, un segundo diezmo que era para el sostenimiento del templo. Y había un tercer diezmo que se daba cada 3 años, y como la gente que va a manipular, estos días hablaba alguien, mira que el diezmo era cada 3 años inclusive, y me decía alguien, y ese diezmo, mire, en Levítico hay una parte donde dice que ese diezmo era, inclusive ahí comía todo el pueblo, y le ayudaban con ese diezmo a las viudas, a los pobres. Y le digo, entonces yo le contesto, sí, pero era el tercer diezmo, que se daba cada 3 años. Entonces cada 3 años, cada año daban un diezmo para el sacerdocio levítico, cada año daban un diezmo para el sostenimiento del templo, y cada 3 años daban un diezmo para las viudas, los sacerdotes y las fiestas donde se reunían, y que dice, vaya, te va a leer en la Biblia y coman el diezmo. Los sacerdotes y el mismo pueblo, o sea, para hacer un picnic, la misma iglesia, con ese tercer diezmo. Así que podemos decir que era un 23% más o menos que daban cada año, partiendo el otro en 3. Por eso la Biblia habla de los diezmos, porque eran 3. Bueno, y todo diezmo, ese todo diezmo porque había más, diezmo de vacas, de ovejas, todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. ¿Usted sabe por qué dice todo lo que pasa bajo la vara? Porque imagínense, era un poco de ovejas, y ellos pasaban las ovejas así y ponían una vara, entonces saltaba, y las ovejas saltaban, entonces 1, 2, cuando iban a todos los diezmos, aquí traigo el diezmo, traiga la oveja, 1, 2, 3, ¿cuántas ovejas tiene ahí? 100, bueno, 1, 2, 10, ya, vale, 10. Estas son para el sacerdote, para el ministerio levítico. Y si tenían 200, eran 20 las que pasaban, por lo que pase Pablo. Pero otra vez es consagrado a Jehová. Entonces, aquí estamos viendo que el diezmo es de Dios. Números 18, 21. Ahí adelantico. Número 18. Yo leo esto. No, 2 textos nomás, 21 y 24. Dice el 21, y he aquí, yo he dado, ¿quién? Dios está hablando, y él dice, yo he dado. ¿Quién es el que da? Dios es el que da. ¿Por qué? Porque el diezmo, ¿de quién es? De Dios. Ahora dice, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. ¿Y ve que habla los? Porque ellos los administraban. Todos los diezmos en Israel por heredad. Y aquí está el principio, por eso puse el principio del diezmo. ¿Cuál es el principio que vamos a comenzar a mirar? Lo he dado por heredad, por su ministerio. Lo he dado a los levitas. ¿Y por qué a los levitas? ¿Y para qué? Por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces alguien me dice a mí, ¿sí ve que el diezmo era para los levitas y usted no es levita? Ya. ¿Sí ve que el diezmo era para los que servían en el templo y usted no tiene y el templo no hay ningún templo? Ahora más adelante vamos a ver, no hay levitas, pero hay pastores. No tenemos un templo como en Jerusalén, pero hay una casa o un local que mantener. Pero el ministerio continúa.
24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos. A los levitas he dado por Dios es el que da, por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Otro punto aquí. ¿Cómo van a ofrecer el diezmo? En ofrenda. Entonces, ¿qué era el diezmo? Una ofrenda. Hermanos, en Israel había muchas ofrendas y el diezmo era una de ellas. De la gente que está en contra del diezmo quiere dividir entre diezmos y ofrendas, pero ocurre que el diezmo es una ofrenda. Entonces está bien, en el nuevo pacto no diezme, ofrende, pero entregue el diezmo como una ofrenda. ¿Cómo lo entregarán? En ofrenda. Dice acá, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por los cuales he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Siguiendo con esto de que el diezmo es de Dios, vamos a ir al texto más mal interpretado, pero también dejado por alto. Malaquías capítulo 3. Porque ahí vamos a aprender también algo. Malaquías capítulo 3. Y déjeme, yo le leo desde el capítulo 6. A ver qué encontramos ahí. Venimos mirando que la Biblia dice que el diezmo es de Dios. Y que Dios es el que lo ha dado. Imagínense, ¿quién es el que daba el diezmo? Los israelitas. Pero Dios dice que Él lo dio a los israelitas para que ellos ¿qué? Lo dieran a los levitas. Entonces digamos que el pueblo es el medio por el cual Dios iba a entregarle. ¿Y cuál es el propósito, hermanos, acá? El propósito es porque los levitas, los sacerdotes, inclusive los cantores y todos, hermanos, cuando habla de levitas era que era una tribu, la tribu de Leví, y por lo menos habían 140,000 personas. ¿Usted se imagina? Vamos a suponer, Israel tenía 2 millones de personas, divida eso por 12, porque eran 12 tribus. 2 millones dividido por 12, ¿cuánto le da? Y por eso le pongo más o menos 140,000 personas que eran la tribu de Leví. ¿Y cómo se sostiene esa tribu de Leví? Dios lo dejó. Las 11 tribus trabajan, cosechan y todo, y le llevan a esas tribus de Leví. ¿Y por qué así? Porque es que la tribu de Leví está dedicada solamente al sacerdocio, a las cosas espirituales. En otras palabras, ustedes ocupen de lo material, que estos se ocupan de las partes espirituales, pero ustedes deben llevar el diezmo allá. Esa es la razón por la cual vamos a leer Malaquías 3, porque obviamente la gente fue a cautividad varias veces, y cuando regresaban la gente siempre, como veíamos el jueves, querían, y los mandamientos los dejaban. Entonces este mandamiento se dejaba, y mire lo que dice la Biblia. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos. El Señor está bravo aquí. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Ahora tengan en cuenta mis leyes. Dios está acusando a Israel acá que se habían apartado de sus leyes y no las guardasteis. Luego los llama, volveos a mí. ¿Y volver a mí qué es? Volver a mis leyes. Y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, nosotros, Señor, ¿cómo así que nos hemos apartado de ti? ¿Cómo así que nos hemos apartado de tus leyes? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo nos apartamos de ti? ¿A qué ley se refiere que nos apartamos? ¿En qué hemos de volvernos? Y luego el Señor, la pregunta que hace, ¿robará el hombre a Dios? ¿Usted qué piensa? El Señor es el que pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Sí y no. No, porque Dios es Dios y ¿quién puede robarle? Pero sí, en el sentido de que Él confía ciertas cosas a los hombres para que las hagan, y cuando el hombre no lo hace, se vuelve un ladrón. Y ahora el Señor pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y luego dice, pues vosotros me habéis robado. Israel robó a Dios. ¿Cómo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado, Israel? ¿En qué te hemos robado? El Señor contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué dice me habéis robado? Porque ¿de quién es el diezmo? Estamos hablando de Israel.
El diezmo Dios es de Dios, ya vimos, Él lo entregó al sostenimiento de los levitas. Ahora, cuando Israel no diezmaba, el Señor dice: ustedes me robaron a mí. Y ahí donde viene el punto crítico, porque dice el verso 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, toda me habéis robado. Ahora, ¿por qué Él dice: malditos sois con maldición, porque toda la nación me habéis robado? Hay un principio aquí que hay que rescatar, y es este, hermanos. Va teniendo en cuenta, desde que Dios creó al hombre, Dios siempre quiso que el hombre le buscara, pero el hombre no le buscó. El hombre comenzó a vivir a su manera. Entonces Dios escogió a un pueblo, y Dios estableció a ese pueblo, aunque los demás no le buscaban, pero ese pueblo Dios quiso que le buscara. Dios siempre ha querido y ha mantenido el tabernáculo, el templo, y en nuestros días la iglesia como un lugar para que la gente busque a Dios. Y si bien es cierto que el hombre debe obrar materialmente y comer de lo material y vivir, la iglesia, el pueblo de Dios, nos habla de Dios que es espíritu. Él busca las cosas espirituales, o sea, sostener, en este caso, los levitas. Y sostener la iglesia hoy día, hermanos, se necesita con cosas materiales. Aunque nosotros somos materiales y somos espirituales, Dios estableció de alguna manera sostener, en este caso, la iglesia. Y cuando Dios habla: el diezmo es mío y yo lo he puesto y lo he dado para que se sostengan, en este caso los levitas, y cuando Israel deja de dar, me roban a mí. ¿Y por qué son malditos? Porque Dios siempre va a defender su casa. Dios siempre va a defender, hermanos, el que estemos ocupados en las cosas espirituales. Y otra vez, aunque nosotros, la iglesia y la palabra y todo esto aquí funciona espiritualmente, nosotros estamos todavía en un sistema materialista. Y en ese sistema materialista se maneja el dinero, y para sostener una iglesia como esta necesita del material, en este caso del dinero. Y si la gente no da, entonces Dios dice: no están haciendo mi voluntad, no están haciendo lo que yo quiero, no están respaldándome a mí, no me tienen a mí. Entonces, ¿qué pasa? Viene una maldición. Entonces, cuando ellos no diezman, ellos abandonaron el templo, abandonaron a los levitas que Dios había establecido, y por eso les dice: malditos soy con maldición. Y por eso mire lo que dice el 10. Entonces se hace como un convenio aquí: traed todos los diezmos, le dice a la nación, tráiganos. Al alfolí, otro problema. A mí me lo han dicho: el alfolí no es eso, yo lo sé. El alfolí es un almacén donde se llevaba el ganado, donde se llevaba el trigo, donde se llevaba, yo lo sé, obvio. Por eso dice: traer los diezmos al alfolí. Entonces, a mí me lo han dicho. No, ahí no dice que lleve los diezmos a una iglesia, llévelos al alfolí. Si usted tiene un alfolí, yo le llevo los diezmos y le llevo las vacas y los chivos y los toros. Pero eso, hermano, eso es estar uno, perdónenme, pero eso es muy estúpido. ¿Por qué? Porque uno tiene que leer la Biblia y mirar el contexto en el cual se escribió, el contexto económico en los cuales ellos vivían, y mirar ahora el contexto económico en el cual nosotros nos movemos. Ninguno de nosotros es agricultor, ninguno de nosotros, hermanos, cría vacas, ganado, chivos, por eso no hay un alfolí. Si así fuera, y si fuéramos campesinos todos ustedes, y te seguro que aquí tendríamos una finca y también había un alfolí para que trajeran las cosas. Ahora, ¿qué pasaba con el alfolí? Trae todos los diezmos al alfolí, y obviamente aquí habla de vacas, de chivos, de todo lo de la granja. Tráigalo al alfolí, tráigalo al almacén. ¿Para qué? Y haya alimento en mi casa. ¿Para qué era el diezmo? Para que hubiese alimento en mi casa. ¿Y cuál es el alimento en mi casa? Pues que en mi casa están los sacerdotes y los levitas y necesitan comer. Por eso ustedes me robaron a mí, o sea, los dejaron aguantarme a ellos. Ellos están dedicados a tiempo completo. Y si ustedes no traen ese diezmo para que ellos se alimenten, en mi casa no hay alimento. Y entonces ellos no van a comer. ¿Y saben qué les va a tocar? Les va a tocar ir entonces a labrar la tierra, que yo no dije que lo hicieran. Pero si ustedes traen ahora todos los diezmos al alfolí, en mi casa va a haber alimento. Por eso Dios les dice que son malditos, porque la casa no estaba siendo alimentada.
cuando ya les dice que traigan el alfolí de alimento en mi casa, y el Señor les dice, pruébenme ahora en esto, probadme. Dice Jehová de los ejércitos, si no os saliré en las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, reprenderé también por vosotros al devorador, no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué el Señor era tan celoso con el día? No tanto porque fuera de Él y dado por Él, sino porque el Señor aquí está defendiendo su casa. ¿Hay alimento en dónde? En mi casa. ¿Y cuál es mi casa? Tabernáculo en esa época, templo con Moisés. ¿Y cuál es la casa hoy día? Entonces el diezmo es de Dios y esa es la razón. Ahora hablamos del otro. Ahora esa es la razón por la cual Cristo aprueba el diezmo, precisamente porque era de Dios. Y vamos a mirar Mateo capítulo 22 primero. Mateo capítulo 22. Vale, desde el 15. Note eso interesante. Mateo 22, 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y enviaron los discípulos de ellos, o sea, de los fariseos, con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? Da la pregunta que le hacen, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Qué es tributo aquí? Impuesto. Y hermano, esto es importante, porque ocurre que Israel como nación no le daba impuestos a nadie. De hecho, los diezmos, precisamente ahí el 23% que daban involucraba eso. Pero cuando Israel es tomado por otras naciones, en este caso por los romanos, en tiempos de Cristo, César es el emperador romano, él les pedía un impuesto. Entonces, como vino Cristo, entonces hace el Mesías, o sea que ahora el Señor nos vuelve a restaurar y ya no tenemos que darle impuesto a César, porque es que César nos tiene hasta la coronilla. Entonces mire cómo responde, verso 17, dinos pues, ¿es lícito dar a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándoles afuera. ¿De quién es el diezmo? De Dios. El hombre tiene sí o sí que pagar impuestos donde quiera que se encuentre. Y usted paga impuestos por todo lado. Ah, que no, hermano, es solamente el recibo del agua, de la luz, del gas, de lo que sea, ahí se está pagando impuestos. Usted haga cualquier transacción y verá que ahí le quitan a usted el 9%, el 4 por mil, tantas cosas que usted ni sabe, hermano. Todo viene ahí. ¿Cómo se sostiene el gobierno? ¿Cuántos que le pagan a un senador 48 millones? ¿Cómo se sostiene todo ese poco de gente allá, hermanos? Los alcaldes, los gobernadores, aquí yo no sé cuántos funcionarios hay en Cali. Todo lo que usted ve acá, hermano, ¿cómo se sostiene todo eso? Impuestos. Entonces, el Señor dice algo tremendo. Dice, mira, dé a César lo que es de César, o sea, paga impuestos. Pero lo que me llama la atención es que luego dice, y dé a Dios lo que es de Dios. Y en el contexto está hablando también de impuestos. Entonces cuando yo miro el Antiguo Testamento y miro esto, digo, ¿y qué es lo que es de Dios? Está hablando de dinero. Yo no encuentro en la palabra otra cosa que no sea diezmo. Entonces, yo puedo ver que el Señor, implícitamente puedo ver esa palabra. Y en Mateo 23, 23, que es un texto muy conocido, y ahora le voy a explicar cómo los que se oponen lo atacan. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, o sea, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello. ¿Y qué es aquello? El diezmo.
Lo que el Señor aquí está diciendo es, porque algunos están diciendo que ellos solamente diezmaban lo más pequeño. Yo leí así de un artículo de alguien que decía, vea, ahí el Señor dice que los fariseos diezmaban solo lo más pequeño. Eso no es lo que está diciendo. Lo que el Señor está diciendo es, ustedes son tan estrictos en la ley que diezman aún de lo más pequeño. ¿Qué es lo más pequeño? La menta, el eneldo y el comino. O sea, eran tan estrictos que diezmaban hasta de lo más pequeño, pero dejaban, como dice Cristo, lo más importante de la ley, la misericordia, la fe y la justicia. Ahora el Señor dice, esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? La misericordia, la fe y la justicia. Pero luego, ¿cómo termina? Sin dejar de hacer aquello. Ahora la pregunta es, ¿aprobó el Señor el diezmo? Lo aprobó. Porque Él dice, sin dejar de hacer aquello. Ahora miren los que se oponen al diezmo, ¿qué dicen? Y esto a mí me impactó, hermanos. Y el problema es que convencen a muchos con estos argumentos. Dicen que el Señor dijo eso porque Él estaba todavía bajo la ley. Escuchen lo que dice. Porque Él estaba todavía bajo la ley, bajo ese sistema de diezmos. Y que la gracia comienza en Mateo 26, cuando el Señor dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, el nuevo pacto, y que la gracia verdaderamente comienza con la muerte de Cristo. Entonces sacan este pasaje y dicen que no corresponde al nuevo pacto, que ese todavía está en el antiguo pacto. Si ese argumento es cierto, hermanos, escuchen, hermanos, lo terrible de esto. Si ese argumento es cierto, quiere decir que los 4 evangelios son de la ley y no son para nosotros, que el sermón del monte no es para nosotros, que las parábolas que el Señor dijo, el reino de los cielos es semejante a estas parábolas, no es para nosotros, y se tiran por el suelo todo. He escuchado a gente decir que el diezmo es de la ley y que en el nuevo pacto no está el diezmo y que el nuevo pacto arranca desde que Cristo muere en la cruz para acá. O sea, cerremos el Antiguo Testamento, desde los evangelios para atrás, quedémonos solamente con la muerte de Cristo, los evangelios y la resurrección de Cristo, y quedémonos con hechos y las cartas para acá, y todo lo demás anulemos. Peligroso, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es eterna, porque cielo y tierra pasarán y mi palabra no pasará. El asunto es que ellos no pueden distinguir como nosotros lo estamos distinguiendo los jueves, de que hay 3 leyes, ¿no? Y que cuando la Biblia de ley tenemos que tener cuidado a qué se está refiriendo, y que estamos hablando que hay una ley de Dios que es eterna, en este caso los 10 mandamientos. Sí, pero es que ahí no está el diezmo. Ahora vamos para allá, porque el diezmo ni siquiera es de la ley, que ese es el otro punto. El tiempo corre, Señor. Número 3, el porqué del diezmo. Te dije número 1, todo es de Dios. Número 2, el diezmo es de Dios, ya lo dejamos claro. Si alguien se levanta a decir que eso es mentira, pues entonces corte esos pasajes, porque yo no puedo ver otra cosa. Aclaro esto por si se me olvida, hermanos. Cristo aprobó el diezmo, y para mí eso es suficiente. Para mí eso es suficiente. Obviamente que vamos a mirar que el diezmo es una ofrenda, y lo vamos a ver en el nuevo pacto como una ofrenda. Pero viene la pregunta número 3, el porqué del diezmo. ¿Cuál es el propósito del diezmo? Por lo menos 2 cosas. El diezmo era la remuneración o el salario de los levitas. Otra vez vamos a Números, rapidito. Número 18, ya habíamos visto, pero veamos otro versículo. Números 18, 21. He aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. Note, por su ministerio, por cuanto sirven, por cuanto él los sirven. Sí, en el ministerio por cuanto ellos sirven, es que aquí me fue una L, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo. Ahora mire el versículo, a ver, estoy acá, 31. Y los comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias. O sea, los levitas y su familia. Aquí entra la familia de los levitas. Pues está hablando del diezmo, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué Dios le entregó el diezmo a los levitas? ¿Qué era el diezmo? Remuneración. ¿Qué es remuneración? ¿Salario o sueldo?
O sea, ellos necesitan un salario, ellos necesitan un sueldo, ellos necesitan ser remunerados y por eso les doy el diezmo. El propósito del diezmo, además de sostener a los levitas, era para que Israel aprendiera a temer a Dios. Vamos a mirar Deuteronomio 14. Adelantico, números, Deuteronomio. Y aquí está el propósito general del diezmo. Miren lo que dice acá. Deuteronomio 14, 22. Deuteronomio 14, 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo. Los que se oponen, ¿ve que es grano? ¿No es dinero? 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar parecido al otro que él escogiere para poner allí su nombre. Otra vez, poner allí su nombre nos está hablando de un lugar de reunión. El diezmo de tu grano, ¿ve que es grano? De tu vino, ¿ve que es vino? De tu aceite y las primicias de tus manadas, o sea, de ganada y tus ganados. ¿Para qué vamos a diezmar? Además de que es para sostener a los levitas, ¿para qué? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Hay un doble propósito como Dios estableció el diezmo a los levitas, y era para que sostener a los levitas en el ministerio, en primer lugar, pero en segundo lugar, para que Israel aprendiera a temer a Dios. ¿Qué hacía Israel cuando recibía entonces todo y entregaban? Si llevaban 10 vacas, yo llevo estas 10 vacas al alfolí y las entrego al sacerdote. Hágale, de esta manera, Señor, estoy demostrando que tengo temor tuyo. Así que cuando no las llevaba, no había temor de Dios, y por eso Dios se enojaba. Ahora, hay dos cosas con el diezmo acá en el Antiguo Testamento o en la ley, y era que estaba regulado con maldición, estaba bajo maldición, y una obligatoriedad, o sea, era obligatorio bajo maldición en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no es así. El punto número último, entonces, ¿por qué el diezmo? Pues tan siquiera vemos en la Biblia que hay dos propósitos: uno, sostener a los levitas, el ministerio del Señor, y número dos, para aprender a temer a Dios. Ahora, ¿se debe diezmar en el nuevo pacto? La gran pregunta. Después de todo esto, ¿se debe diezmar en el nuevo pacto? Inmediatamente se levantan las voces, no. ¿Cuál es la razón? Porque el diezmo era de la ley. Es lo primero que la gente dice. Ahora vamos a ver cómo la Biblia nos dice que Abraham, que vivió por la fe, diezmó. Génesis 14, 20. Después usted lo busca, porque quiero que miremos algo impresionante. ¿A quién le diezmó Abraham? A Melquisedec. Ahora, ¿quién es Melquisedec? Vamos a ir a Hebreos. Hebreos. Como alguien dijo por ahí, aquí se les torció el rabo a la marrana. Hebreos 7. ¿Se debe diezmar en el nuevo pacto? Hebreos 7. ¿Por qué? No, entonces la gente dice, no, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. El diezmo era la ley. Vamos a ver. Hebreos 7.1. ¿Hasta dónde voy a leer esto? Todos ahí para que lo miren, por favor. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué era Melquisedec? Sacerdote del Dios Altísimo. Era un sacerdote real en tiempos de Abraham, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. O sea que el sacerdote bendijo a Abraham, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham dio los diezmos de todo a Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Todo eso significaba Melquisedec. Bueno, ahora tenemos la idea que hay un Melquisedec, que es un profeta de Dios, el Dios Altísimo. Está Abraham, que es el padre de la fe, que le llevó los diezmos de todo. Verso 3, sigue hablando de Melquisedec, sin padre, sin madre. No es que no tuviera padre, no tuviera madre, sino que no aparece el registro de su papá y de su mamá. Sin genealogía, porque no aparece el registro, que no tiene principio de día ni fin de vida, porque no aparece solamente Melquisedec, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre.
Ahora entienda lo que está diciendo aquí Hebreos. Como no sabemos nada de Melquisedec, lo que está diciendo es, lo único que yo sé de Melquisedec es que es sacerdote del Dios Altísimo y que Abraham salió y le dio los diezmos. Y que él vino y bendijo a Abraham. ¿Y qué le dio? Pan y vino. Es lo único que sabemos. Entonces por eso es que Hebreos está diciendo, no tiene principio, es un sacerdote. No nos habla de cuándo comenzó el sacerdote de Melquisedec, ni nos habla cuándo termina. Entonces lo que él está diciendo es, Melquisedec es una tipología de Cristo. Versículo 4, considerad pues cuán grande era este. O sea, Melquisedec, cuán grande era, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, cuán grande era él. 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví, ahora, ¿para dónde se va? Escuchen que está hablando de Melquisedec como sumo sacerdote, Abraham que es el padre de la fe que le diezma, pero ahora se viene para mirar a Leví. Verso 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Tienen un mandato de recibir los diezmos según la ley o según lo que está establecido en la ley. Pero, vuelve a Melquisedec, aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó, o sea, Melquisedec tomó de Abraham los diezmos. Melquisedec tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es el menor ahí? Abraham. ¿Y quién es el mayor? Melquisedec, que es el sumo sacerdote. 8. Y aquí ciertamente, note que es Hebreos. No sé cuándo fue escrito Hebreos, no recuerdo ahora, a ver si me acuerdo, pero más del 60 para arriba. Y aún en ese tiempo que Cristo ya había muerto, la iglesia primitiva había avanzado hace rato. Miren lo que este autor dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, o sea que todavía estaba constituido. Pero allí, o sea, en el tiempo de Abraham, Melquisedec, uno de quien se da testimonio de que vive. Ahora el 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, pagó. Hay gente que dice, no, el diezmo no se paga. Bueno, aquí dice que lo pagó. En Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. ¿Por qué? Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y luego sigue hablando que ese Melquisedec es Jesucristo. Ahora vamos a pensar, ¿quién le enseñó a Abraham el diezmo? Hermanos, Abraham se encuentra con un sacerdote del Dios Altísimo. Y usted está viendo, siempre que hay un sacerdote que sirve a Dios, hay diezmos. Y Abraham le diezmó. Mucha gente dice, pero Abraham diezmó una sola vez, porque la Biblia habla de que diezmó ahí. ¿Y quién dijo que fue así? La Biblia no lo dice, pero la gente se va por el otro lado. Diezmó una sola vez. ¿Y quién dijo que diezmó una sola vez? ¿Qué es lo que yo quiero mostrarle? Dice que cuando Abraham diezma, Leví, que es el sacerdocio inferior, en Abraham también diezmó. Es lo que está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario diezmarle a Melquisedec? ¿Por qué Abraham, como el padre de la fe, que Abraham no vivió en la ley? Abraham vivió por la fe. ¿Y por qué Abraham diezmó? Una sencilla razón: el diezmo no es de la ley. El diezmo es de Dios, sino que Dios lo instituye o en la ley lo somete a obligación bajo maldición. O sea, era una obligación diezmar en la ley, bajo una maldición si no diezmamos. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? Y mira dónde vamos a llegar. ¿Quién es superior? ¿Cuál sacerdocio es superior? ¿El sacerdocio levítico, que recibe todos los diezmos de Israel, o el sacerdocio de Melquisedec, al cual Abraham diezmó? ¿Cuál es mayor? Melquisedec. Porque Melquisedec es una tipología
de Cristo. Ahora yo pregunto, si Melquisedec es una tipología de Cristo y Abraham, el padre de la fe, diezmó, y en Abraham diezmó Levit, ese sacerdocio permanece para siempre. Ahí dice la Biblia. Yo pregunto, ¿cuál es ese sacerdocio que permanece para siempre? El de Cristo. ¿Dónde está reflejado ese sacerdocio que permanece para siempre ahora? En la iglesia. Así que Abraham por la fe no estaba bajo ninguna ley, pero él por la fe, y yo estoy seguro voluntariamente, le diezmaba a Melquisedec. Eso pasa al Nuevo Testamento, porque es el mismo Melquisedec donde nosotros que vivimos por la gracia y por la fe también le diezmamos al mismo Melquisedec. Pero ya vimos que diezmarle a Melquisedec o diezmarle a Dios no es a Dios, sino es a Elena le gusta que yo diga esto, al negocio de Dios. ¿Sabe por qué yo digo el negocio de Dios? Cuando Jesús estaba de 12 años en Jerusalén, y que los padres le dicen, ¿por qué te nos perdiste, muchacho, caramba? ¿Por qué me buscáis? Le dice Jesús, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hermanos, Dios tiene negocio aquí abajo, y es la iglesia. Se llaman los negocios de mi Padre. El asunto es que yo no puedo dividir Israel y la iglesia. Pero me faltaría tiempo acá, hermanos, para seguir. Pero se diezma. Nosotros en el nuevo pacto ya no diezmamos para cumplir la ley, sino para honrar a Dios. Ustedes pues buscan, pero Proverbios 3, 9 y 10, ¿sabe qué dice? Honra a Jehová con tus bienes. Cuando uno entrega la ofrenda, en este caso el diezmo como una ofrenda, lo está honrando. En el nuevo pacto, hermanos, ya hablando del nuevo pacto, la iglesia no diezmó, no habla de que la iglesia diezmó, pero habla de que la iglesia entregó el 100%. Cuando usted lee Hechos capítulo 4, ya no voy a ir allá porque no alcanzo, versículo 32 al 37, Hechos 4, 32 al 37, claramente dice que toda esta gente vendía todo lo que tenía y lo llevaban y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se nos habla, algunos me están durmiendo, el diezmo, este tema como que causa sueño. Dice que cuando ellos entregaban todo a los pies de los apóstoles, y dice que hubo uno por ahí llamado Bernabé, que vendió una propiedad y todo lo entregaban. Ellos ya no estaban bajo una limitación de un diezmo. Ellos daban mucho más que un diezmo. Ahora, ¿cuál es el principio? Y aquí me toca solamente mostrar los versículos. Voy a volver al principio del dar, hermanos. El principio del diezmo es el siguiente. El Señor dice, Malaquías 3:10, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Para qué es el diezmo? Para que haya alimento en mi casa. Usted después va a buscar Génesis 28, 22, cuando Jacob dice, Señor, si tú me bendices, esta piedra que tengo acá, la voy a poner como casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Note, usted va a notar, siempre que lea la Biblia aparezca diezmo, va a encontrar que está relacionado con el sacerdocio y está relacionado con la casa de Dios. Siempre va a ser así. Abraham diezmó al sacerdote. Jacob prometió diezmar y dijo, a tu casa. Y esta piedra, ustedes pues lo buscan porque ya no alcanzan a ver allá, Génesis 28, 22. Y esta piedra será casa de Dios y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora, cuando usted va a Ageo 1, del 1 al 10, que ya no alcancé, se lo voy a dejar. Ageo 1 es bravo, porque el pueblo viene de la cautividad, pero el pueblo, ¿sabe? Cuando vienen de la cautividad, ¿sabe qué hace el pueblo? El pueblo va y arregla su casa y la llena y dejan el templo. Y el Señor les da una reprimenda, les dice, ustedes, voy a cerrar, ahí sí los cielos, voy a que la tierra no le va a dar el fruto, la lluvia no va a caer. ¿Por qué? Porque ustedes tienen artesonada su casa cada uno y la casa mía está desierta. Hermano, en Dios siempre hay un celo por su casa. Pero el pueblo siempre ha querido mantener bien su casa y no la casa de Dios. Mi oración es que Dios nos permita construirle un templo a Él, si Él lo permite. Pero mientras eso no ocurra, un lugar como este será siendo casa de Dios. ¿Cómo lo sé? Ahí sí quiero que vayamos. 1 Timoteo 3:15.
Ahí atrásito estamos en Hebreos. Primera de Timoteo 3:15, que es el texto con el cual Dios me permitió ponerle nombre a esta iglesia. Primera de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cada vez que la iglesia se reúne en un lugar, ¿cómo se llama ese lugar? Casa de Dios. Cada vez en el Nuevo Testamento que la iglesia del Señor se reúne en un lugar, ¿cómo se llama ese lugar? Casa de Dios. Así que debe estar relacionada con el ministerio levítico, ya no levítico, pero el Señor dice que Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y Él estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los sabios. Y esa es la razón por la cual la Biblia sigue hablando una y otra vez. Ya Jesucristo dice que el obrero es digno de su salario. Y le voy a leer dos textos, regálame 5 minutos más, le voy a leer dos textos más. Porque la gente siempre dice, bueno, en el nuevo pacto no aparece el diezmar. Está bien, lo acepto. No aparece. Pero aparece lo mismo de las ofrendas para ayudar a todos los necesitados. Y aparece la ayuda de la iglesia a los siervos de Dios y a la casa de Dios. En Lucas 1:7, después lo busca, dice que el obrero es digno de su salario. En Primera de Corintios, vamos a leer 9. Primera de Corintios 9. Le voy a quitar 5 minutos. Primera de Corintios 9. Importante que leamos esto. 7. Déjeme, yo le leo todo eso. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe haber el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Y aquí está hablando de gente dedicada al ministerio de tiempo completo. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y aquí se aprovechan muchos para decir que Pablo no recibió, pero no hemos recibido, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Aclaro aquí algo, mucha gente me ha dicho, vea que Pablo no recibió. Ahí no recibió porque era la iglesia de Corinto, que fue muy mala con Pablo. Pero bueno, vamos a ver Filipenses, ve cómo recibió. Y en Corintios 8 dice que los de Macedonio le ayudaron. Entonces, hay que tener cuidado. La gente se pega de aquí, vea que Pablo trabajó de gratis y él no recibió. Como hay otra parte donde dice que él trabajó con sus manos, entonces, pastor, vaya, trabaje con sus manos y debe de estarle sacando el dinero a la gente. Así dice la gente. Sigamos, verso 13. No sabéis. Ahora, la razón por la cual Pablo no recibió aquí era porque habían falsos profetas que estaban abusando y Pablo quiso retraerse. Además, entendamos el contexto en el cual está Pablo. Pablo no tenía esposa, ni tenía hijos, ni nada. Y él fácilmente podía, pues en esa época, en cualquier casa que llegaba, cualquier finca le daban posada. Así que no tenía que pagar. Ni había servicios que pagar, ni arriendo, ni nada de esas cosas. Y cualquiera le daba un bocado de comida. Amén. Todo el tiempo yo he servido al Señor y yo con mis hijas, para arriba y para abajo. ¿Qué tal? Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan acá en las cosas sagradas, como ejemplo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor. Es una orden del Señor. A los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y Primera de Timoteo 5. Primera de Timoteo 5. Por si alguno tiene la duda. Primera de Timoteo 5, 17. Los ancianos, lo habíamos visto que son los pastores, ¿no? Que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario.
Y hay muchos textos más, pero quiero terminar aquí diciendo lo siguiente. Escucha, hermanos. Alguien dice, no se debe diezmar en el Nuevo Testamento porque no aparece. Y lo relacionan de esta manera, porque le van a salir con este, a mí me ha salido con esto. Mira lo que van a decir. Abraham diezmó, la ley lo reguló, dice, pero Abraham se circuncidó y la ley lo reguló, y en el nuevo pacto se abolió la circuncisión. Entonces dicen, entonces Abraham diezmó, la ley lo reguló, es obvio que también se anuló el diezmo. Eso es lo que le voy a decir. Abraham, sin estar en la ley, se circuncidó, la ley reguló la circuncisión, en el nuevo pacto se abolió la circuncisión, y lo dice más de 20 veces, que la circuncisión era espiritual, abolida totalmente. Ahora mire acá, Abraham diezmó, la ley lo reguló en obligación y bajo maldición, pero en el nuevo pacto en ningún momento aparece que fue abolido. Entonces la gente solamente lo deduce por la circuncisión, y eso es un error. No aparece que esté abolido. ¿Qué es el diezmo? Es el 10%. La verdad, en el Nuevo Testamento nadie está obligado a diezmar como es en el Antiguo Testamento, y tampoco hay una maldición sobre ellos si no lo hacen, porque la Biblia quitó en el Nuevo Pacto la maldición. Y es cierto, en el Nuevo Testamento se da la libertad, pero mire la libertad hasta dónde llega. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y dice que Dios ama al dador alegre, y dice que lo haga generosamente. Yo me pregunto, ¿hasta dónde en el nuevo pacto yo soy generoso si doy por debajo del 10%? ¿Hasta dónde? En el Nuevo Testamento se dice que se ofrende generosamente, y aunque Dios no nos dice que debemos diezmar, personalmente, y como he visto la palabra y todo, estoy siempre convencido que el diezmo se dio bajo un pacto inferior, y que si estamos en un pacto superior, ningún hermano del nuevo pacto debería diezmar. Deberían dar más que el diezmo. No deberían diezmar. Es más, me atrevo a decir, y sin temor a equivocarme acá, que el hermano, el creyente que ofrende para Dios por debajo del 10%, hermano, no ha entendido la gracia, porque la gracia es superior a la ley. Y si en la ley se obligó el diezmo, en la gracia se deja a la voluntad del corazón de una persona que es agradecida. Inclusive la iglesia habla de que la gente se entregó totalmente y se dio todo. Entonces, ¿cuál es el principio que yo puedo ver? Que el principio del diezmo se debe mantener como un regulador, y con esto termino. En Corintios 16 dice, pónganle cuidado, cada uno dé según haya prosperado. Le pregunto, ¿cómo yo sé qué debo dar según haya prosperado si yo no tengo algo que regule? Me explico. Si hoy esta semana me gano 100,000 pesos y eso es lo que entra en mi casa, ¿cómo yo voy a dar una ofrenda generosa si no tengo un principio que me regule? Vamos a suponer, me gané 100,000 pesos, bueno, generosamente yo doy 20,000, está bien, pero la otra semana me gano 1,000,000 de pesos. Entonces ahora, como la semana pasada di 20, entonces ahora doy 50, ¿no? Y luego la otra semana me gano 10 millones de pesos. Entonces esta semana voy a dar 100 o 200,000 pesos. Porque ese es el corazón del hombre. Si yo no tengo algo que me regule, cuando dice la Biblia que debo dar ofrendas proporcionalmente a lo que entra, el principio regulador es que Dios no le exige a nadie más. El diezmo es lo más equitativo que hay. Porque si una persona se gana 100,000 pesos y ella dice ¿cuánto debo dar? Bueno, del diezmo para arriba, doy 12,000, doy 15,000, doy 20,000, dependiendo la fe.
Alguien se ganó 1.000.000 de pesos, bueno, ¿cuál sería el diezmo? 100.000, bueno, entonces doy 120, 150, 200, dependiendo de la fe. Y si alguien se ganó 10 millones, ¿cuál sería el diezmo? 1.000.000. Bueno, voy a dar 1,5 millones, 2 millones, dependiendo de la fe. Es un principio regulador, equitativo, que no le va a quitar a nadie más. El que gana más no va a dar más, y el que gana menos no va a dar menos, se va a dar lo mismo. Entonces, hermanos, mientras exista ministerios que sirven a Dios en tiempo completo, mientras esté la iglesia, el principio es el mismo. Y ya, quítese de su cabeza que el diezmo es de la ley. El diezmo fue regulado por la ley bajo obligación y bajo maldición. A Abraham nadie le obligó a diezmar, pero él diezmó. A Jacob nadie le obligó. Todos los patriarcas diezmaron. Y en el nuevo pacto es lo mismo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio.